Hola, soy Alejandro Carvajal y este es el podcast Distintos, un proyecto basado en entrevistar a personas fuera del ordinario y que tienen una historia por contar. Como primer invitado cuento con mi modelo a seguir, mi papá, indagando un poco en la historia de su vida. A pesar de las muchas pausas, trabas y que un primer episodio puede suponer, me quedo con la inmortalización de esta plática sin importar nada más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos están escuchando en nuestro primer episodio de este podcast. Hoy tenemos a un abogado sin comparación, un luchador de la vida, una de las historias de superación más bonitas que yo conozco, Orlando Carvajal, o como me gusta llamarle, mi papá. Pa, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? bien. ¿Cómo te Aquí sientes? un poco expectante con este pequeño diálogo que quieres establecer conmigo y con las experiencias de mi vida. ¿Qué sentiste cuando te dije que quería grabar un podcast contigo? Pues me pareció al comienzo, como no entendía bien la dinámica del podcast que emprendías, un poco pretencioso que me pusieras a mí como tu primera entrevista, pero bueno, en fin, aquí estamos. Ok, pues sí, pa. La verdad, yo cuando decidí empezar este podcast, eh, como que sí quería que la idea fuera entrevista a gente única, pues por eso se le puso el nombre de Distintos. Y como que tuve claro que una de las primeras personas que yo tenía que entrevistar eras tú, como porque en verdad tú siempre has sido mi ejemplo desde que tengo memoria. Muchas gracias. Y me parece que pues el mundo necesita saber tu historia y que es algo muy bonito de compartir. Gracias. Hoy estás como un poco seco, pa. Sí, no, estoy un poco asimilando este encuentro. ¿Mm? Ok. No, pues a ver, primero te quería preguntar sobre tus inicios, tu niñez en San Agustín. Preguntarte cómo la viviste desde la perspectiva de un niño. Sé que fue muy diferente a la realidad que tienes ahora, de la que tus hijos vivieron. Una realidad bastante distinta en términos de pronto económicos. Entonces, sí quieres Sí, contar digamos, en esos inicios hay unos componentes de carácter económico, unos componentes de carácter social, otros componentes geográficos, en fin, pero para un poco entrar en esa dinámica de contar, pues estamos hablando de un municipio de San Agustín Colombia, Huila. San Agustín Huila, departamento del Huila, un municipio que, digamos, en la década de los 60, 70, no tenía más allá de, en su casco urbano, de 2.000 habitantes, diría yo, y donde, digamos, por ser el último municipio carreteable del sur del Huila, es decir, saliendo de su capital Neiva, al sur, el municipio más al sur que tiene el departamento del Huila, pues es San Agustín. Entonces, todo llegaba un poco tarde, digamos. En ese entonces, en la época de los 60, yo nací en 1962, digamos, en esa década, el país estaba saliendo un poco de todo lo que significó esa violencia del año 49 con la muerte de Gaitán. Entonces estaba todo, todavía había un rezago de
de ese componente político y donde la iglesia tenía un papel muy, muy preponderante, muy, muy alto. Casi que el cura párroco era la figura, e inclusive más allá del alcalde que proyectaba casi los destinos de toda la población. Y bueno, digamos, en esa realidad crecí. Estudié en un colegio público. Sí. ¿En qué trabajaban mis abuelos? Los abuelos eran comerciantes. Y Teníamos ahí en San Agustín una secretaría muy grande, una tienda pues de abarrotes donde se vendía de todo. Y mis padres eran comerciantes, digamos. Y bueno, ahí estudié mi bachillerato. ¿Sí? Una vez, digamos, recalcando o reafirmando la notación, pues el progreso que llegaba era muy poco, a pesar de ser San Agustín en ese entonces un sitio turístico, digamos. Sí, pero digamos, tú dices que el progreso era muy poco ahora con la visión que tienes de hoy, o cuando tú eras niño también sentías como ese componente de que, no sé, de pueblo, que habían cosas más grandes, o cómo percibías Claro. a San Agustín. Digamos, más allá, como lo plantea García Márquez en Cien años de soledad, en boca de José Arcadio Buendía, digamos, más allá de la sierra y de la ciénega, está el progreso. Obviamente, sentía que más allá de San Agustín, aun siendo un joven adolescente, habían otras realidades y había otro tipo de progreso. Entonces, los jóvenes que crecimos en ese entorno social, pues nos llegó muy tarde, digamos, este movimiento cultural que plantearon los Beatles, ¿sí? El grupo inglés, el grupo de Liverpool, y que, digamos, cambió de cierta forma. ¿Qué movimiento cultural te refieres? Pues el movimiento cultural de todo el hipismo, ¿sí? Okay. O sea, de todo el hipismo, de toda la... ¿Y estás diciendo que eso llegaba a San Agustín? No, de toda la música, que ese aspecto de la música, pues no llegó a San Agustín en ese momento, porque no tenía la forma, los canales. Muy, digamos... Pero, o sea... Muy posteriormente de mi niñez, ya mi adolescencia, fue que se estableció o se inauguró una emisora radial en San Agustín. Ok. Pero antes no había ningún tipo de... Y por la lejanía del sitio, por las emisoras que se podían sintonizar en la radio, pues eran unas frecuencias muy difusas. Ok. Yo te quería preguntar sobre tu niñez. Tú ahorita, desde que yo tengo conciencia, siempre has tenido un interés muy alto por la lectura. Y eres, yo creo que la persona que conozco que más lee y que en verdad de todos los temas, y siempre te has caracterizado por eso. ¿Este interés en la lectura siempre fue desde muy pequeño? Sí, no, digamos, ese interés en la lectura siempre fue una construcción que se hizo desde muy joven, por los profesores que tuve en la escuela, en el bachillerato, y digamos, por ese amor que siempre tuve, tengo y tendré por los libros. Entonces, mi primera lectura, el primer libro que yo leí en mi vida fue un libro de Julio Verne llamado... ¿Te acuerdas? Sí, claro, Un capitán de 15 años. ¿Cómo qué edad tenías? Digamos, yo tenía unos 12, 11 años. Okay. O sea, me metí en el libro y yo viví el libro. Entonces, me parecía emocionante, lindo, bello. Y era algo que a tus 12 años nunca habías experimentado antes.
digamos, la lectura me permitía trasladarme, soñar con universos que yo no confrontaba con la realidad. Sí. Entonces, ese fue mi primer libro y de ahí pues vienen las conexiones con otros libros y a través de la vida pues va encontrando uno remisiones de lectura y autores que son de su preferencia. Ok. Entonces, pasaste toda tu infancia en San Agustín y ¿a qué edad tú te vienes a Bogotá y cómo se dio esa decisión? O sea... Yo me vengo a Bogotá a los 17 años, yo termino mi bachillerato. ¿Y cómo tomaste esa decisión? Sí, O sea, ¿fue una decisión en familia o fue una decisión personal? Digamos, fue una decisión en familia y fue una decisión personal, porque, digamos, en el pueblo no había una opción distinta de trabajar en actividades muy básicas, ¿sí? Pero la única forma de poder estudiar una carrera profesional pues era saliendo de San Agustín. Pero tú, ¿qué porcentaje de digamos, de la promoción con la que te graduaste de tu escuela, qué porcentaje dirías que se fue de la ciudad y qué porcentaje se quedó pues trabajando en esas actividades básicas que tú mencionas? Un porcentaje muy pequeño, digamos. ¿Se quedaba? Sí, claro. Ah, ok. No, se quedaba el porcentaje más grande. El porcentaje que salía era un porcentaje muy pequeño, digamos el 10%. Okay. Por las realidades económicas que habían en ese entonces. Ok. Ok. Esta decisión de venir a la ciudad, ¿tú tomaste a alguien como ejemplo? ¿No te daba mucho miedo de emprender como un nuevo camino o la soledad que podrías enfrentar? Claro. El miedo siempre estuvo ahí. Pero, digamos, el miedo había que enfrentarlo y mirarlo a los ojos, porque no había otra posibilidad. Lo otro era rendirse. Sí. O sea, tú dirías que el miedo de quedarse en San Agustín toda tu vida, claro, un trabajo de era un miedo pueblo, mucho mayor que venir a enfrentar la ciudad. Claro. Y obviamente, enfrentar la ciudad fue un tema bastante complejo. Porque en los 80. En los 80 era un tema bastante complejo, pues Bogotá no era esta urbe que es ahora, pero seguía siendo una ciudad muy hostil, ¿no? Muy hostil y muy difícil de almejar para un pueblerino, para una persona con un universo tan reducido como era un pueblo. Sí. ¿Tienes alguna experiencia como muy ávida que recuerdes como de esos primeros momentos en los que llegaste a la ciudad? Como que te recuerde ese sentimiento. Pues sí, digamos como siempre me gustaba. Tal vez un poco de emoción o más miedo. Era un poco de emoción con un componente de miedo, con un componente de alegría, con un componente de perplejidad, con un componente de admiración. Entonces, era un sinnúmero, un caleidoscopio de sentimientos que se mezclaban, ¿sí? Sí. Y en todo caso, pues, siempre la opción fue no rendirse nunca, salir adelante. A eso iba. Yo te quería preguntar, esto que tú dices de no rendirse nunca, ¿tú crees que tiene más un componente de motivación, por lo que hablábamos del miedo de la otra opción, o más un componente de disciplina? Es un componente de disciplina que, digamos, se fundamenta en la motivación, ¿sí? Entonces, yo siempre les dije a ustedes, mis hijos, tomando una frase de Picasso. Picasso decía que los genios no existían, que no había talento, que todo era disciplina, ¿sí? Y, digamos, con disciplina se consigue todo. Y la disciplina trae la suerte, las oportunidades. Ok. Digamos que de 10 personas que migran de su pueblo a la urbe para tratar de mejorar su estilo de vida, tú eres uno de los pocos ejemplos que lo logran, porque pues las estadísticas muestran que usualmente
pues estos casos no son exitosos. Entonces, basado en lo que tú dijiste antes, tú dirías que tu caso de éxito se basa en momentos de suerte, en aprovechar las oportunidades, en la disciplina que tuviste, o en qué basarías ese éxito. Digamos, la suerte es un componente bastante alto, pero digamos, la suerte hay que buscarla, digamos, hacerla propicia, ¿sí? ¿Para qué? Para merecerla, para que también lo encuentre a uno. Sí. No, sí, de acuerdo. O sea, yo creo que la suerte no... De pronto hasta se puede decir que es algo que uno puede mejorar o practicar. La suerte son oportunidades. Y son oportunidades que uno tiene que tomar, y eso es algo que uno puede aprender, cómo tomar oportunidades cuando se le presentan y también a generarlas. Uno entre más trabaje, pues más se le van a presentar estas oportunidades. Sí. Okay. Eso está claro. Sí, entonces tú llegaste a la ciudad, estudiaste Derecho en la Universidad Libre. Y empezaste a trabajar. ¿Dónde fue tu primer trabajo? Digamos, yo termino mi carrera de Derecho, regreso al Huila y me nombran juez promiscuo municipal del municipio de Isnos Huila, que un municipio al sur del Huila. Ok. ¿Y cómo conseguiste este primer trabajo? Con presentaciones, digamos... Aplicando, exactamente. En ese tiempo la selección la tenían en sus manos los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Entonces yo me presenté ante cada uno de ellos, manifestándoles mi deseo de vincularme a la rama judicial. Ok, entonces empiezas en este mundo, no sé, judicial. Sí. ¿Y tú cuál dirías que fue como tu punto de inflexión laboral? ¿A qué me refiero? Tú empezaste hiciste tu carrera, empezaste a trabajar, pero tú, ¿en qué momento, con qué acción, con qué evento dirías que cambió la realidad para ti? Digamos que tengo esa experiencia en la judicatura como juez, una experiencia muy humana, muy bonita, que aporta mucho al profesional del derecho, pero igualmente no me visualizaba en mi proyecto de vida mucho tiempo en un pueblo como funcionario judicial. Había que, digamos, los ascensos en la rama judicial en ese entonces eran muy lentos. Uh-huh. Entonces, como el punto de inflexión fue, bueno, ¿sigo acá? ¿Hago carrera? ¿O definitivamente vuelvo a Bogotá? ¿Con cuántos años tenía? Donde hay más oportunidades. Digamos, yo tenía unos 27 años. Ok. Vuelvo a Bogotá y tomé la decisión. De volver a Bogotá. Pero con esa de vuelta a Bogotá, ¿tú dirías que desde ahí todo empezó como a mejorar? Sí, claro. Términos laborales, acá, económicos. Digamos, porque acá encontré un empleo, ¿sí? En una firma de abogados, Rengifo, y trabajé con ellos. Y de ahí, por una coyuntura de la vida, con una persona que yo conocía, posteriormente ingresé al Seguro Social. Ok. Sí. Tú también, desde que tengo memoria, siempre has sido una persona muy social y que puede entablar una conversación, amistad o relación con cualquier persona de una manera muy fácil, porque, como decía, eres como muy culto y pues como tocar cualquier tema. Sientes que sin estas... O sea, ¿tú crees que naciste con esta habilidad social o fue algo que a partir de la necesidad fuiste como practicando o fuiste adicionando a tu vida estas habilidades sociales? Digamos, esas habilidades sociales, la vida te empuja a construirlas, a tenerlas, porque sabes que no tienes sino esas habilidades sociales de interrelación, porque no has nacido en un medio social
que te permita interactuar con tus pares. ¿Sí? Ok. Entonces, esas habilidades pues hay que construirlas sin miedo, sin altisonancias, sin ser una persona pretenciosa, pero hay que construir eso. Ok, ok. Pero entonces sí fue algo que construiste, o sea, desde tu niñez no era algo intrínseco en ti. No, pero tampoco era tan tímido, ¿no? Ok. Pero pues la habilidad social sí se construye. Vale, vale. Bueno, entonces digamos que cultivas toda tu vida laboral y ahora te quería preguntar, ¿tú cuál dirías que fue tu mejor decisión financiera mirando para atrás? Mirando hacia atrás siempre, digamos, la mejor decisión financiera que yo he tomado en la vida la tomé con respecto a ustedes que fueron mis hijos o que son mis hijos. Y fue haber en el año 2002, 2001, haber comprado un seguro educativo para ustedes. ¿Sí? Ok. Digamos, cada día me convenzo más del acierto que fue haber tomado esa decisión, porque eso permitió que ustedes tuvieran la oportunidad de ir a la mejor universidad que tiene en este momento Colombia, que es la Universidad de los Andes. ¿Y qué te empujó a tomar esa decisión en ese momento y no de pronto invertirlo en otra cosa o No, algo así? digamos, no, para mí no fue ninguna, no lo dudé. Lo que pasaba es que yo desconocía el producto. Ya, sí. ¿Sí? Entonces se presentó la coyuntura de un compañero de trabajo que lo fue a buscar el agente de seguros y yo le dije, Andrés, hombre, te están buscando ay, hombre, es que tengo una cita con un señor, un agente que me está vendiendo un seguro para mi hijo. Entonces yo ahí mismo le pregunté, ¿cómo es el tema? Digo, no, es que uno compra un seguro y ellos cubren el costo de la universidad. Le dije, ¿por qué no le dices que yo estoy interesado en hablar con él? Y ahí comenzó todo. Pero una vez el señor agente de seguros me explicó, pues obviamente yo lo consulté con tu mamá. Uh-huh. Y dijimos, pues un poquito más vale de desconfianza, pero vimos que claro. era una compañía seria, inglesa, Royal Sun Alliance, que posteriormente fue Global Seguros. Global Seguro, fue adquirida por Global Seguro, y entonces dijimos, bueno, hagámoslo. Ok. Entonces tú haces toda tu carrera, no sé bien, o sea, hiciste como tu vida laboral en el mundo corporativo. ¿En qué momento tú decides como tomar un paso adelante y abrir tu propia firma como independiente? Digamos, en el servicio público se aprende muchísimo, tiene unas dinámicas muy particulares. ¿Cómo cuáles? ¿O a qué te refieres? Digamos, las dinámicas que tiene el servicio público es la inestabilidad. Digamos, cada que cambian las personas, cambian los empleados. Uno no está seguro de que la persona que viene va a contar con los servicios de uno. Bueno, en fin, ese aspecto. Pero digamos, lo que potenció el efecto gatillo que se presentó fue la liquidación del Seguro Social. Yo era trabajador del Seguro Social, anunciaron su liquidación, yo me embarqué en el tema a estudiar bien cuáles eran los mecanismos de indemnización, de desvinculación, y tomé la decisión, veía que era una decisión que ya estaba tomada por el alto gobierno. O sea, no había nada que ¿Pero esto qué año fue? Que me indicara. Eso fue en el año 2008, Okay. 2006, 2008.
Entonces dije, bueno, al mal paso, darle prisa. Y me acogí al plan de retiro y decidí. O sea, desde 2008 tú eres un abogado independiente. Sí. Pero un poco después también fuiste profesor, ¿no? No, pero digamos, profesor en la Universidad Militar, pero como una actividad más de afición, más de. ¿Te gustaba mucho ser profesor? Exacto, como transmitir los conocimientos y tener una vocación uno de profesor, pero no para vivir de eso. Sí, ok. ¿Te gustó ser profesor? Sí, es una experiencia bien, porque te obliga a estudiar muchísimo, te obliga a preparar mucho una clase, a consultar, a investigar. El alumno siempre te reta, te invita a que llene, digamos, con conocimientos todas sus dudas. Ok. ¿Y tú aconsejarías trabajar en el sector público? ¿Que estuviste tantos años o tuviste malos tragos en algunas ocasiones? Si puedes compartir alguna. No, digamos, el servicio público como escuela es una buena experiencia. Sí. Es una mirada distinta del Estado, es una mirada que se hace al interior del Estado. Ahí hay unas dinámicas propias que quien está afuera no las entiende, no las sabe, no las comprende. ¿Sí? Digamos, en el Estado, digamos, por utilizar un ejemplo matemático muy simple, si 2 más 2 son 4, en el Estado 2 más 2 no son 4. Ok. ¿Sí? O sea, se juega con otras reglas. Sí, se juega con otras reglas y hay unas realidades distintas. Ya. ¿Y te sentías abrumado por esas reglas? Sí, claro, muchas veces uno se siente abrumado porque no necesariamente uno puede hacer todo lo que quiere hacer. Sí. ¿Sí? Siempre se consulta mucho, hay muchas jerarquías, hay muchos aspectos de culto a las personalidades. Bueno, en fin, un sinnúmero de aspectos. Ok. Entonces, abres no sé si se puede decir tu propia firma. Sí, así se dice. Sí. Bueno, entonces abres tu propia firma. También este paso ya te daba miedo, como de no depender del salario. Todo comienzo y todo cambio a los seres humanos nos produce ansiedad, temor. Sí, pero miedo. Digamos, ¿cómo lo viviste? Porque, digamos, en ese momento en la casa tenías 3 hijos pequeños relativamente. Bueno, tenías que sostener esta casa, era digamos, este paso laboral muy riesgoso. Ahí, ¿cómo lo viviste? Yo retomo la parte de la decisión financiera que tomé en el sentido de que el seguro de universidades de ustedes 3 me daba cierta tranquilidad y me daba un juego, me permitía tener un juego porque eso estaba reservado, obviamente con la indemnización que me pagaron a mi retiro del Seguro Social, pues eso nos dio un colchón de manejo también. Ok, obviamente. Pero ¿cuánto tiempo tardaste en, no sé, de pronto que te fuera igual de bien como te iba en el seguro con tu firma? No, digamos, eso fue inmediato. Porque como en relación con mi trabajo, yo siempre estuve en el tema salud. Sí. Entonces, en el tema salud, entonces conocía a mucha gente, interactuaba con muchas personas. Entonces, a esas mismas personas con las que interactuaba, pues les comuniqué que yo ya tenía una firma, que ya tenía una oficina independiente, que cualquier aspecto que necesitaran en relación con el sistema de seguridad social, en relación con todo el tema salud, yo estaba ahí para prestar ese apoyo. Entonces las cosas se fueron dando, fueron llegando. Vale.
¿Tú qué opinas? O sea, ahora que hablas que te dedicaste a esto a mucho tiempo de tu vida, ¿tú qué opinas del sistema de salud en Colombia? Pues a mí requiere unos ajustes, obviamente. Sí. Requiere ajustes, porque no hay un sistema perfecto. Pero a mí me parece un tanto un acto de temeridad, digamos, del gobierno actual, el gobierno del presidente Petro, con los anuncios que hizo en un comienzo de terminar todo el modelo de prestación De EPS. por parte de las empresas promotoras de salud. Sí. Me parece que es un error no mirar las bondades de ese sistema. Obviamente requiere ajustes y unos ajustes bastante importantes, pero ello no quiere decir que haya que hacer una tabula rasa de eso, acabar y volver al sistema de prestación anterior, que era un sistema de prestación totalmente estatizado. Sí, de acuerdo. Yo cuando aún estaba en la universidad mencionábamos ese tema muy a menudo. Sí. Y los profesores decían eso, que en verdad los que querían volver a otro sistema es que en verdad no sabían cómo era el sistema sí, claro. de salud anterior colombiano y que sí, lo que tú dices tiene sus fallas, el sistema de salud actual, pero y en verdad ajustes, pero es muy bueno. Es bueno. Es bueno. Tiene sus bondades. Sí, o sea, que todos tengan acceso a la salud, a una EPS, eso es una cosa que en pocos países se ve. Sí. Y que como dices, también me parece un grave error que una de las propuestas fuera terminarlo así, como dices, a tabla rasa. Y pues no sé, también como en un cierto grado me parece un poco populista, porque si de pronto la opinión social, no es buena. A mí no me parece lógico ni serio esa propuesta. Sí, por lo que digo, sí, se podría ver como populista. Pero bueno, entonces, retomando un poco sobre ti, abres tu firma. Yo quería preguntarte si nos puedes contar a todos cómo es tu anécdota de la Fórmula 1, que es una historia que yo siempre disfruto escuchar y que me parece sorprendente cómo los azares de la vida a uno le ponen como esas ocurrencias. No, pues... Pero, o sea, con detalle, en verdad es una historia que vale la pena compartir. Pa. No, digamos que yo era funcionario, ¿sí? Está en el ministerio a cargo del Ministerio de Salud, a cargo de la oficina jurídica, ¿sí? Yo trataba de atender los asuntos propios de la oficina y atender el mayor número de personas que de pronto llegaban sin una cita. Y la secretaria me informa que hay un señor que necesita urgentemente hablar con usted. Yo le dije, bueno, si teníamos otra reunión. Me dijo, no, pero tiene un tiempo acá. Entonces yo lo atendí. Y era el gerente general de la firma italiana de chocolate Ferrero Rocher. ¿Pero tú sabías eso? No, yo no sabía quién era él. Era un señor. O sea, lo hiciste de buena gente. Sí, no tenga. Entonces el señor me informa que ellos han pedido un concepto de la oficina jurídica en relación con los huevos Kinder. Sí. Sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuándo? Me dijo, no, es que hace más o menos un mes y medio y estamos con una importación parada. Entonces yo indago quién tiene ese concepto, un abogado, y le digo que, me dijo, no, ya está más o menos hecho el concepto. Y yo le digo, bueno, por favor, rápidamente saque el concepto que usted ha estudiado, yo no, el concepto que usted ha estudiado. Y entonces lo proyecta, digamos, a los 2 días. Yo le dije al señor, deme unos 3-4 días y tengo su concepto. El señor se fue. A los 3 días volvió y yo le entregué el concepto. Aquí está. El señor, muy agradecido, se fue y
me dijo como que me invitaba al Gran Premio de Fórmula 1 a Italia. ¿Te lo dijo de la nada? Sí, de la nada. Pero que ellos eran uno de los patrocinadores del Gran Premio de Italia. Pero yo lo tomé como un cumplido. Sí, como un chiste. Como un chiste. Sí. Como un chiste. Digamos, eso había sido, digamos, febrero, marzo, y el Gran Premio de Italia era en septiembre, octubre. Ajá. Yo lo tomé como, bueno, sí señor, muchas gracias, hasta luego. Yo bueno. No, nunca lo volví a saber de él. Sí. Yo salgo del ministerio, de la oficina jurídica, ¿sí? Uh-huh. Me voy a España a hacer un máster en seguridad social a la Universidad de Alcalá de Henares, digamos un curso muy corto. Regreso, el señor consigue mi teléfono. Perdón, ¿esto en qué año fue? Eso fue en el año 99. Ok. Sí, creo, 99. Y entonces el señor consigue mi teléfono, me contacta, me dice, doctor, yo le explico, yo ya no trabajo en el ministerio. Me dijo, no lo llamo por eso, lo llamo para reiterarle que lo invito al Gran Premio de Fórmula 1. Yo hasta ese momento tampoco creía. Sí. Y efectivamente nos vemos, y me dijo, lo espero tal día, nos vamos Bogotá, Milán y tal. ¿Y cuál fue tu reacción en esa llamada? Pues, o sea, ya te lo creíste. Tampoco, sino, digamos, hasta que yo estuve con él ya y él me dice las instrucciones, y ya me veo en el aeropuerto y ya, entonces... ¿Y ahí ya qué pensaste? Pues que era una oportunidad de vida, ya. Sí, Ok. Sí. Ya. ¿Y tu experiencia en Italia, cómo fue? No, pues llegamos por Milán. Pues en ese momento a ti sí te gustaba la Fórmula 1. Sí, claro, por supuesto. Espera, no ubico bien las fechas, pero por esa época estaba Juan Pablo Montoya. No. Todavía Montoya no había llegado a la Fórmula 1. Ok. Sí. Pero entonces, ¿cómo fue esta experiencia? No, pues llegamos Milán, ¿sí? Uh-huh. Volamos Bogotá-Frankfurt, Uh-huh. en Lufthansa. Sí, primera clase. Y Frankfurt-Milán. Ok. Nos hospedamos en el hotel donde estaban hospedados los corredores de Fórmula 1. No. Sí. ¿Y viste alguno? Sí, creo que vi a Schumacher, Ush. pero muy de lejos, a unos equipos ahí de la Ferrari. Entonces Ok. viene la anécdota que me asignan una habitación, subo a la habitación, coloco la maleta, pues sube el botones con la maleta. Estoy ahí dispuesto pues a cuando me llaman por el citófono, que qué pena que esa no era la habitación que se había asignado finalmente para mí, y me cambian de habitación. Uh-huh. Sube un botones ahí, coge mi maleta y me lleva a la nueva habitación, que era una habitación del mismo piso, digamos, Ok. y deja un maletín de Ferrari con una chaqueta, con una cachucha, bueno, con un poco de cosas. Entonces yo le dije al botón, mira, esto no es mío. Ok. Entonces él me dijo, no, yo lo sé, sino que esto lo manda el hotel, digamos, para disculparse por el error que hubo. Ush. Entonces, claro. Qué buen trato. Claro, claro, porque son hoteles. Y claro, cuando yo voy a la carrera, me pongo toda la cachucha, todo eso, y todo el mundo, bueno, ¿y usted dónde consiguió eso? ¿Y aún guardas eso? Sí. Debe estar por ahí guardado en la casa. Sí. Ok. Esa es la anécdota. Sí, no, y ya dentro del Gran Premio, ¿te gustó la carrera como tal? Sí, claro. Sí. Ok. Sí. ¿Recuerdas quién ganó? Sí. Ahorita se me va el nombre de él, pero era
un piloto, creo que danés, sí. Ok, Sí. vale. Yo también te quería preguntar, lo mencionaste, y esto prueba lo que voy a decir, lo mencionaste creo que en los 2 primeros minutos de este podcast. ¿Tu fanatismo por Gabo cuándo empezó? ¿Cómo se cultivó? ¿O qué es lo que te cautiva tanto de este personaje? Digamos, yo soy un garciamarquiano desde el colegio. Porque, sí, había un profesor de español, el profesor Juan de Dios. Entonces él nos introdujo a la literatura del boom latinoamericano. ¿Sí? Y entonces nos habló mucho de 100 años de soledad. Él había leído también muy bien la obra y digamos, nos fue metiendo en la obra a todos, ¿no? No sé si todos cultivaron ese amor por García Márquez como lo hice yo. Y claro, tan pronto yo leí la obra me atrapó y todavía me sigue atrapando. Ok. ¿Y tienes un libro favorito de García Márquez? Sin duda alguna, mi libro favorito de él es 100 años de soledad. ¿Cuántas veces crees que tú lo has leído? No, pues innumerable número de veces y cada vez le encuentro más y más cosas y lo disfruto más, pero yo creo que lo Pero leo por ahí, ¿cuántas? por lo menos unas 15 veces. Ush. Sí. Y no te aburres. No. Es que es muy buen libro. Sí, es muy buen libro. Sí, ahí está todo. Sí. Como en el Quijote, ahí está todo. Sí. O sea, si tú tuvieras que recomendar un libro para leer, para entretenerse, ¿sería 100 años de soledad? Sí, y el Quijote. ¿Y el Quijote también? Sí. El Quijote sí no he tenido la oportunidad de leerlo. Sí. Ok. Un libro también infinitamente triste, pero infinitamente alegre también a la vez. Sí. Y muy humano. Sí. Vale. Entonces, ya pasando por tu vida laboral, yo quería tocar el tema de ya la familia. No sé si nos puedas contar cómo fue esta historia, que también me gusta mucho por las casualidades de la vida, por cómo se dio la historia de cómo conociste a mi mamá. No, eso fue muy, muy curioso, porque Sí. como siempre les hemos contado a ustedes los hijos, yo era juez en San José de Isnos, Uh-huh. ¿sí? Y tu mamá estaba haciendo el ruralito, se llama, como una práctica que hacían los estudiantes de último semestre de la Universidad del Bosque de Odontología. Había un convenio entre la Universidad del Bosque y la Federación Nacional de Cafeteros para que ellos fueran los estudiantes a las escuelas rurales a florizar y a mirar el tema de los niños. Ajá. ¿Sí? Entonces, tu mamá viajó al Huila, al sur del Huila, a Pitalito con base, a hacer esa labor con el ingeniero agrónomo de la Federación de Cafeteros de cada municipio. Sí. Entonces, ahí conocí a tu mamá. Digamos, Pero... Alfonso Millán, Ajá. el ingeniero agrónomo, pues digamos, el juez conoce al alcalde, al comandante de la policía, al cura y a las personas que están al frente como de las instituciones que hay en el municipio. Entonces yo estaba almorzando en un sitio donde todo el mundo iba a almorzar. En un sitio de corrientazos. En un sitio, no de corrientazos, sino como una señora que tiene una casa donde almorzaba el alcalde, donde almorzaba el juez, donde almorzaba el médico, en fin, las personas. Sí. Y ahí llegó el ingeniero agrónomo Alfonso Millán con tu mamá a almorzar. Ok. Entonces, pues él me saludó y yo estaba almorzando solo. Le dije, venga, siéntense, me almuerzan conmigo. Ahí conocí a tu mamá. Ok. Después en la noche me dijo, ¿usted qué va a hacer? Y entonces pues en un pueblo no es que haya mucha actividad, entonces vamos a tomar un café o alguna cosa y a charlar. Ahí
Ahí conocí a tu ¿Y tú mamá. qué pensaste cuando la viste? Pues primero me gustó, que era muy bonita. Sí, 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 sí. O sea, ya habías decidido que ibas a caerle. No, 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 no. Eso no, pero pues digamos, como esa primera impresión fue bien, Ok, bien, bien. vale. Eso. Entonces, pero eventualmente sí le empezaste a caer, le echaste los Sí, perros. no, pues claro, Fueron. posteriormente ya Sí, hablando, mirando los temas, sí. conversando, pues ya comienza a perfilarse uno. Sí, sí. Entonces, bueno, fueron novios 7 años. Sí, 7 años. Se casaron en el 97 Sí, y tuvieron 3 hermosos hijos. sí, señor. Yo te quería preguntar, eh, también, o sea, ¿cuál era tu concepto frente a formar una familia, frente a tener hijos? Pues digamos, O sea, lo veías, porque hay gente que lo ve como tal vez un deber, un paso que sí o sí un ser humano necesita tomar. ¿Cuál era tu visión sobre eso? ¿Era un deseo tuyo o algo con lo que te claro, pero en encontraste? eso juega un papel muy importante los condicionadores sociales Sí, y de claro. familia. Sí, Digamos, esos mismos condicionadores que yo tuve en mi juventud, cuando estudié, no son los mismos que hay ahora. Digamos, antes el modelo a seguir era un modelo de éxito, de estudiar, tener un trabajo, casarse, comprar casa, comprar un carro, tener hijos, tener una familia. Digamos, ese era el modelo a seguir. Entonces, por más que quieras escapar de esos modelos a seguir, esos modelos te atrapan y te condicionan es de cierto. manera inconsciente. Sí. Entonces sí, yo me sentí feliz por formar una familia y afortunadamente tuve la suerte de dar con tu mamá, que es una excelente mujer y un excelente ser humano. Ok, ok. También te quería preguntar, desde muy chiquitos, a mí y a mis hermanos siempre nos dijeron que no tengamos hijos. ¿Puedes elaborar un poco más sobre por No, qué a unos niños siempre les sí, repetían como esto? no, pero digamos no como una prohibición, sino No, siempre pues que obviamente no como una prohibición, pero no, era un no, pero consejo siempre bastante habitual en las comidas en familiares. las comidas familiares, si Sí, hablamos, siempre lo hice, digamos, analizando un poco el tema del desarrollo personal de cada uno de ustedes, sí, para que lo entendieran que, como dijo la gran filósofa Natalia París, uno después de un hijo nunca vuelve a dormir igual. sí, O sea, es como para transmitir eso. de Después acuerdo. de un hijo, nada, nada es igual. Digamos, la responsabilidad moral, económica, de todo tipo, con un hijo sobrepasa a la muerte. Es para toda la vida y más allá. Entonces, era un poco transmitirles por medio de ese ejemplo de primero desarrollense, vivan su vida, tengan sus experiencias con mucha responsabilidad. Después, yo he venido morigerando un poco ese discurso y tú que ya eres un profesional, Sí. ya te he dicho, ya, ten tus conquistas laborales, tus éxitos. Ya cuando estás un poco, ya entonces piensas en conformar una familia. Era eso. Sí, sí, claro, lo que digo es que de pronto en los ojos y en la mente de un niño, como que todo ese discurso uno no le veía ese sentido, uno no lo Claro, entendía tan claro. claro. ¿Por qué lo decías? No, porque no habían los elementos para digerir Exactamente. ese mensaje. Ahora Sí. que en el caso tuyo, tú eres una persona más madura, que terminaste tu universidad, que estás laborando, pues ya entiendes más Obviamente. de fondo. Pero entonces ahora, pues, tú, tú cambiarías tu discurso o no nos aconsejarías, o no le aconsejarías a alguien como perderse la experiencia de tener un hijo. No, digamos, esa experiencia
es sobrecogedora, vale la pena, pero bajo unas condiciones de que ese hijo que se trae al mundo tenga lo esencial, tenga lo mínimo, tenga una buena educación, tenga forma de desarrollarse. Es eso. Sí, obvio. Pues para tener hijos primero hay que garantizarles un nivel de vida. Es un nivel de vida, exactamente. Sí, totalmente. Lo otro sería una irresponsabilidad. Sí. Ok. Te quería hacer esta pregunta, pero quiero que seas muy honesto. No tienes que decir quién, pero ¿en serio no hay hijo favorito? No, digamos, no. Y pues siempre mis respuestas son honestas. ¿En qué sentido? Cuantitativamente no lo hay. Cualitativamente se quiere a cada uno de los hijos y se los entiende y comprende de una manera diferente. ¿Sí? Porque cada hijo tiene unas potencialidades diferentes, tiene unos miedos diferentes, unos temores diferentes. Entonces, a cada uno de ellos cuantitativamente se les quiere exactamente, pero cualitativamente a uno hay que darle más soporte, a otro hay que empujarlo más. Es eso. Ok. Es eso. No, la verdad nunca lo había pensado así. Sí, que pues es eso. cada uno es una persona distinta y pues requiere sus atenciones o tratos especiales. Un reforzamiento de aspectos de su personalidad. Sí, en fin. pero pues eso no quiere que quieras a uno más que al otro. No, por supuesto que no. Vale, pues te creo. Pues de pronto para ir cerrando este podcast, este primer episodio, solo te quería expresar, ahorita que estábamos hablando de los hijos, porque a mí me da tal vez un poco de miedo, temor o angustia tener hijos, y es que tú empezaste, para hacer una analogía, yo siento que, digamos, tú empezaste en un nivel, si lo calificamos de 1 a 100, en un nivel de vida tal vez, no sé, 50, en términos de calidad, de bienestar. Y tú ahorita podría fácilmente decir que en términos de percentiles, tú y tu familia nos tienes en un nivel de 90, obviamente a base de trabajo duro y sacrificio, un nivel muy alto de calidad de vida. Entonces yo siento, como cuando pienso en tener hijos, la obligación moral de que cuando yo tenga hijos, y estadísticamente esto lo comprueba, los hijos siempre van a tener una calidad de vida superior a uno. Superior a los papás. Exacto. Por eso la frase aquella de que siempre los hijos son de mayor estrato que los papás. Sí, de acuerdo. Sí, estadísticamente es así. Los hijos de uno van a ganar más que uno, por ejemplo. Así lo dice la estadística. Entonces, cuando yo veo que tú subiste de un nivel 50 a un nivel 90, yo, en verdad, cuando pienso tener hijos, yo me siento en la obligación de que tengo que alcanzar el percentil 99 o el percentil 100, porque si tú lo hiciste, yo lo tengo que hacer, y a mis hijos les tengo que dar esa calidad de vida. Y obviamente, no sé, me abruma como pensar en esta responsabilidad y de pronto en mi capacidad como de escalar todo eso, de darles ese nivel de vida. Y pues lo que quiero decir con esto es que en verdad, mostrarte toda mi admiración por todo lo que tú has enfrentado y por tu historia de superación, que en verdad es digna de admirar. Bueno, hijo, muchas gracias, pero eso no lo pienses, hazlo. Digamos, eso se va construyendo paso a paso, ¿sí? Se va construyendo, y cuando te vas dando cuenta, lo vas logrando, ¿sí? No te pongas ansioso por eso, digamos, poco a poco eso lo vas construyendo. Sí. Y la vida te mostrará el momento que puede llegar para que seas papá. Sí. Bueno. Ok. Bueno, y por último, quería preguntarte, todo lo que tienes ahora,
esta oficina, esta familia, esta casa, una casa en Melgar, a dónde has viajado, los amigos que tienes, las comodidades. ¿Tú alguna vez imaginaste tener este nivel de vida? Pues no lo imaginé. No lo imaginé, pero digamos, yo le doy a eso un valor relativo. ¿A qué te Digamos, refieres con eso? Un valor relativo. En este momento de mi vida, en este momento de mi madurez, pesan otras cosas más que esos bienes materiales. Yo digo que el mayor logro de mi vida son ustedes, ¿Tus hijos? mis hijos. Y el mayor logro de mi vida es haber podido construir una familia. Con todas las vicisitudes, defectos, problemas que hemos tenido como familia. Pero somos una familia. Y somos una familia que ha superado todas esas dificultades. Digamos, es el mayor logro de mi vida, mi familia. Porque finalmente eso es lo que queda. Lo otro son aspectos importantes, comodidades que se tienen en la vida, pero la familia lo es todo. Ok. ¿Ok? Pues qué bonito, pa. Nada, agradecerte mucho por venir hoy, por apoyarme en todo lo que yo me propongo. En verdad, ha sido un apoyo, el apoyo más grande que tuve en mi vida, tuve y mi mamá. Y pues nada, espero que tú seas el primer paso de un camino bonito y grande que estoy formando. Bueno, hijo, mucha suerte en este nuevo proyecto y tú sabes, la suerte está al lado de aquellos que no la tienen en cuenta en sus planes. La suerte llega. ¿Ok? Ok, pa, muchas gracias. Listo. Bueno, hijo.